Mira, las Olimpiadas Especiales son juegos que transforman la vida de las personas con discapacidad a través del deporte. Desarrollan valores, hablan de vida sana, de competencia, de destrezas, siempre de la mano de sus familias. Con presencia en 192 países, 20 de ellos acá en Latinoamérica, logran reunir a más de 350.000 atletas a lo largo del mundo. Son olimpiadas bien bonitas que están relacionadas, ustedes están viendo ahí, con niños que tienen capacidades diferentes. Son unas olimpiadas súper inclusivas, súper amigables, súper bonitas. Son actividades de verdad que llenan el espíritu, llenan el alma. Y como todo tipo de actividad deportiva, también está girando hacia el mundo ecológico, hacia el mundo verde. Vamos a estar conversando justamente respecto de aquello con Carolina Picasso. Nos va a hablar un poco del deporte como un generador de equidad para las mujeres, especialmente con algún tipo de discapacidad. Carolina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenos días a todos y todas. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Mira, yo el tema de la discapacidad lo vivo bien cerca. Yo tengo un sobrino que tiene un síndrome justamente, que hace mucho deporte. Y me parece que es una muy linda manera de incluir a los niños. Me imagino que vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de cómo hacer un mundo más amigable también a través de este tipo de olimpiadas que también se están transformando en algo más ecológico cada día. Absolutamente. Olimpiadas Especiales es una organización internacional, como tú bien dijiste. Lo que sí te voy a corregir es que trabajamos con más de 5 millones de personas con discapacidad intelectual en todo el mundo, en 192 países del mundo. Muchísimo. Alrededor de 350.000 son las personas con discapacidad con las que trabajamos en los 20 países de América Latina. Perfecto. Pero en el mundo son más de 5 millones. Es la organización más grande del mundo que trabaja con el colectivo de personas con discapacidad intelectual. Muy bien, Carolina. Te dejamos ahí completamente tuya la pantalla para iniciar la presentación. Perfecto. Yo tengo una presentación que voy a compartir. Si me dan... Pero por supuesto, todo el tiempo del mundo. Un segundo. Dale nomás. Ahí estamos preparando la presentación de Carolina. Están viendo mi pantalla. ¿Estamos recibiendo ya la presentación o no? Acá la estamos viendo ya. Ya, perfecto. Súper. Bueno, la verdad que como dije hace 2 minutos, también quería aprovechar para agradecer el que se haya incorporado este tema, porque considero que es un tema tremendamente importante y espero que este espacio, el que agradezco muchísimo, también sea un espacio motivacional para todas las personas que nos están escuchando y para crear conciencia justamente de la responsabilidad que tenemos todas y todos en crear mayores oportunidades para todas las mujeres y también para las mujeres con discapacidad intelectual. Así que, habiendo dicho eso, la verdad es que cuando me senté a pensar un poquito sobre este espacio y qué quería contarles, decidí que iba a aprovecharlo para presentarles a 2 mujeres que sin duda han sido y son remarcables y que han sido una fuente permanente de inspiración para mí en lo personal y que espero que luego de que ustedes las conozcan, también lo sea para todos ustedes. Así que la primera... voy a tratar de... Ahí está. La primera mujer es una mujer que en el mundo y la época en la que le tocó vivir
consiguió, gracias a su determinación, a su inteligencia, a su pasión, a su convicción, a su gran capacidad de trabajo y también me atrevo a decir, por todo lo que he leído sobre ella, gracias a su gran enojo y frustración contra la injusticia de la época, logró un lugar de liderazgo que mantuvo hasta sus 90 años. Y que la llevaron a dejar un legado hoy reconocido en el mundo entero, y que bajo ninguna perspectiva y bajo ninguna mirada, este legado que esta mujer dejó es menor al que dejaron sus hermanos hombres. Y estoy hablando y les presento aquí en la foto a Eunice Kennedy Shriver, que es la fundadora de Special Olympics, que fue hermana del presidente John F. Kennedy, y la que no tuvo una alternativa para ella concreta en su época para participar en la política. Y esto no fue por falta de capacidad de ella, sino fue muy simplemente por haber sido una mujer en los años 60. Así que Eunice encontró cómo cambiar la historia del mundo desde otro lugar. Y como dije antes, no con poca frustración, y utilizando justamente este sentimiento como motor, y valiéndose de todas las estrategias posibles a las que ella tuvo alcance, luchó por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual por medio del deporte. ¿Y por qué el deporte? Porque ella experimentó muy tempranamente en su familia, una familia que se sabe era tremendamente competitiva, no solamente en lo deportivo, sino también en lo social. Ella experimentó cómo el deporte se presentó ante ella como la gran oportunidad de estar a la par de sus hermanos hombres, de ser validada por ellos, de ser validada por su padre, que era una persona bien fuerte en el clan Kennedy. Y además, el deporte también le brindó una gran oportunidad a otra de sus hermanas, a Rosemary, que tenía discapacidad intelectual, y que dentro de esta familia de mucho brillo y de muchos personajes importantes, Rosemary consiguió también a través del deporte ser validada y ser incluida. Y el deporte no la limitó en su práctica, o sea, la discapacidad intelectual no la limitó en su práctica deportiva, sino que al contrario, el deporte potenció su personalidad y sus habilidades. Entonces, con esta experiencia personal, Eunice comienza a luchar hacia esta idea de un mundo más inclusivo, y su lucha se convierte en un movimiento global que continúa hoy tan vigente como hace 50 años atrás, con 1,5 millones de voluntarios, en los que me incluyo, que hemos seguido su legado en todo el mundo. Y como te decía antes, con una red de más de 5 millones de atletas con discapacidad intelectual en 192 países del mundo. Hoy ya han pasado casi 60 años desde que Eunice comienza su trabajo. Y sin duda el mundo ha avanzado en este arduo camino de la inclusión y de la equidad de género. Y
y me gustaría poner así o mencionar un poquitito como un marco dentro de este camino, o sea, cómo ha sido este camino, cómo llegamos hasta hoy. En la primera mitad del siglo XX se inicia esta gran lucha a nivel mundial por parte de las mujeres para hacer valer sus derechos. Esta lucha luego se concreta en políticas internacionales, en un marco internacional encaminado a eliminar toda forma de discriminación y de violencia de género. Ese marco internacional justamente da paso para que los países en forma individual vayan desarrollando legislaciones para ir materializando estos derechos a los que cada país se compromete. Y eso ha sido un poco el camino. Son, creo, los cambios filosóficos que generan cambios políticos, y en este camino creo que es muy importante resaltar el valor de los movimientos sociales. Creo que sin duda juegan un rol fundamental en el sentir de la sociedad y de sus instituciones. Y creo que esto sin duda lo hemos visto en Chile en estos últimos años, y que un hito nuevo que también creo que es importante mencionar es justamente la equidad de género que se generó en el reciente proceso constituyente, que no ha sido menor. Habiendo marcado un poquitito este camino que viene desde el siglo pasado, me gustaría ahora sí pasar a hablar sobre una población particular, que son las mujeres con discapacidad. La verdad es que ser mujer con discapacidad marca una trayectoria de doble discriminación, como mujer y como discapacitada, y lo digo entre comillas porque es justamente la forma discriminatoria de decirlo, cabe mencionar. Pero en este sentido creo que es potente decirlo de esta manera. Esta discriminación tiene que ver con las barreras que estas dos palabras, mujer, o que estas dos definiciones, ¿no? Mujer y discapacitada, añade a las barreras que dificultan al ejercicio de los derechos y de las responsabilidades que ellas tienen como personas. Barreras a la plena participación social, a la consecución de objetivos de vida que son absolutamente básicos para cualquier persona. Creo que la discriminación de género añadida a la discapacidad margina doblemente a esta parte del colectivo. La violencia y el abuso físico y sexual contra esta población es enorme. Me gustaría mencionar acá un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, extraído de informes policiales, que encontró que el 67% de mujeres con discapacidad habían sufrido agresiones físicas. Otro estudio de Canadá también que revela que el 51% de las mujeres con discapacidad han experimentado alguna forma de abuso sexual. Son cifras bien fuertes y contundentes. Y también aprovecho para mencionar que la mujer con discapacidad también ha permanecido y permanece en gran medida invisibilizada por la sociedad, y que otra forma de agresión
hacia ellas radica también en la negación que la sociedad en general hace de la sexualidad en las mujeres con discapacidad. Y esto definitivamente no es menor. Me gustaría también dar algunas cifras de Chile. En Chile, 1 de cada 5 mujeres tiene algún tipo de discapacidad. Y esa cifra, es el doble que el porcentaje de hombres. Estas cifras son de Senadis, de la encuesta que se ha hecho en el 2015. Que el 53% de hombres con discapacidad obtiene algún trabajo remunerado. Y ese número, en el caso de las mujeres, disminuye a un 37%. Que las mujeres con discapacidad asisten en promedio 1 año menos a la escuela, a la educación, accede a la educación 1 año menos que los hombres con discapacidad y 3.5 años menos que las mujeres sin discapacidad. Creo que son cifras bien impactantes y que hablan de esto, de lo que necesitamos cada uno de nosotros como sociedad comenzar a tomar conciencia y comenzar a actuar, porque la toma de conciencia definitivamente es el primer paso, pero necesitamos actuar proactivamente para que esto cambie. Y ahora sí, finalmente me gustaría pasar a lo que quisiera presentarles a esta segunda persona que mencioné al comienzo, que era mi intención presentar y que va a dejar bien de manifiesto justamente el gran poder que tiene el deporte para generar oportunidades de emparejar la cancha para las mujeres y para las mujeres con discapacidad intelectual. Su nombre es Loretta. Loretta es una mujer que tiene una vida bien asombrosa, que ha tocado la vida de cientos de miles de personas y que ha cambiado justamente la vida de muchos de aquellos que la hemos conocido, o que la conocemos, mejor dicho. Loretta es una mujer de fe que comparte su historia personal para promover justamente la esperanza y la tolerancia entre todas las mujeres del mundo. Walt Disney ha hecho una película inspirada en su vida. Tengo el gran honor de conocer a Loretta personalmente porque es colega mía. Ella forma parte de la junta directiva de Special Olympics International, así que nos vemos varias veces al año en persona con ella. Ella es una corredora de clase mundial, una oradora motivacional tremendamente talentosa, es atleta de Olimpiadas Especiales y tiene discapacidad intelectual. Me gustaría mencionar que Loretta ha recibido varios doctorados honoris causa de diferentes universidades de Estados Unidos. Ha completado 26 maratones y ha terminado 2 veces entre las 100 mejores mujeres del mundo en la maratón de Boston. Es cinturón negro de karate. Fue admitida en el Salón de Fama de Mujeres en el Deporte en Estados Unidos. Se comunica en 4 idiomas y habla con fluidez la lengua de señas estadounidense. Y ahora, sin más y con mucha alegría, quiero compartir con ustedes este inspirador video que Loretta mismo relata un poco la historia de su vida. Así que espero que poniendo play puedan verlo y escucharlo, y si no me lo dejan saber, por favor.
I just love buses. I know a lot of people hate buses, but I don't drive. And like the old thing says, either driving up to us, ride the bus. Probably could write a story about the bus. My name is Loretta Claiborne. I was born and raised right here in York, Pennsylvania. I didn't always have a voice. Everybody wants to have a voice, but when you're the kid that's always pushed away, it makes it tough. My mother fell down the step when she had me. And I was born blind, didn't walk to the age of 4. I probably wouldn't go to school. I probably wouldn't be able to read. Don't even think about getting a diploma. I remember sitting at the table and my mom would say, "Oh, Stella, you're going to be really good at this, and you're going to do this, and you're going to do that." And then it'll get to Debbie. "Oh, yeah, Debbie, you're going to do really well." And I said, "What about me?" And she says, "You're just going to be Loretta." You know, that's kind of sad. And I would just hang my head down. I said, why do I have to just be me? What happened to me, I got angry. So I didn't have to use my voice. I used my fists. And that's how I thought maybe I would communicate to get by. As I got into going to high school, I was having some struggles because I couldn't read that well, or I didn't fit in. The kids looked at me and says, "Hey, you, Special Eddie, we don't know retards in this class." And I got in trouble again. I took a hammer to a guy. Call comes on the intercom. "Can Loretta Claiborne please show up at the Gilreath's office?" He got me settled down. He said to me, "Loretta, you can't live your life like this. You got to learn that your feet will take you more places than using your fists." And I didn't know it, that something was going to happen that's going to change my life. Hand me a paper. I couldn't even read it. I remember the word Olympics. I started running in 1966, so nobody really cared, but Mr. Lee, he had a pill that worked, and it didn't come out of a bottle. It was the York County Special Olympics, 1970. This coach came to me and says, "Well, Loretta, what do you want to run? Do you want to run 100, or do you want to run the 50-yard dash?" I shook my shoulders. Why should I speak? Nobody cared. What was the purpose? He says, "Loretta, you have a mouth, and I want you to use it." And I think that was a turning point in my life. My advocate says, "Loretta, I think you can speak." And I said, "Why do you want me to talk to people?" I said, "I don't talk to people. Who cares about people like me?" She says, "Loretta, you can really help." Hi, love you. She took me out to Monroeville, PA. I walked in the room and I looked around, looked at people. I'm standing there in my little thrift shop dress. And then I started speaking. It just came out. I didn't have a note in my hand or anything. And then people would ask me to come out and speak to their groups. Never made a penny for it. I just enjoy speaking. What I made out of it was that it was going to make a difference in people's lives. Today I'm going to talk about the power of voice. Our voice, your voice, and how your voice can lead you into the next step in life. Thought I would never be able to do anything. My voice has took me across the globe. Today, I speak to presidents. Yes, I sat at the dinner table with President Barack Obama. I've spoken to the Pope. And the reason why, it wasn't because I was a good athlete. It wasn't because of the color of my skin. It wasn't because of where I came from. It was because they chose me, that they know they can trust in me. And they could say to me, "Loretta, you have the power of voice that's helped changing how people are going to be respected and treated."
I use my voice, that somebody like me, the youngsters coming up today, older people still today, senior citizens who have intellectual disabilities, they still need rights to be fought for. The right to better health care, the right to live in an apartment, the right to be able to work. Young people, you as an individual have a voice. Please use that voice. If I could just make this world better by just doing one little thing for somebody else, it is worth it. I have this joy that I share with others. If you can talk to one person and change that one person's mind, then that'll spread to 2 or 3 or 4 or 100 or thousands. So if I could just change 1 or 2 minds, hopefully it'll spread on to more. Son tus pies que te llevarán más lejos que tus puños. Creo que eso resume el gran poder que tiene el deporte. Loretta sin duda tiene una historia contundente que representa la historia de muchas mujeres con discapacidad intelectual que han conseguido justamente a través del deporte crear cambios personales y crear cambios en sus entornos. Tanto Eunice hace 60 años como Loretta hoy no han podido acceder a lugares tal vez que hubiesen deseado acceder, no por falta de capacidades, sino por falta de oportunidades. Sin embargo, cada una encontró el lugar que les permitió a ambas dejar un legado importante. A Eunice tal vez un legado en el mundo aún más grande que el que han dejado sus hermanos, y a Loretta que lo continúa creando y dejando. Espero que estas dos mujeres, que desde, como dijo, el lugar que les tocó y el lugar que la sociedad de su época les permitió y le está permitiendo, en el caso de Loretta, queden guardadas en sus mentes y en sus corazones, y que sean ojalá una fuente de inspiración para continuar generando el cambio que esta sociedad necesita, y como dije antes, el cambio del que cada uno de nosotros somos responsables proactivamente de generar para atender a millones de otras mujeres que aún no han tenido la oportunidad de estas dos mujeres que hoy les presenté aquí. Muchísimas gracias, y obviamente quedo abierta a preguntas que puedan surgir. Por supuesto, Carolina, surgen muchas, porque son historias bien potentes, bien fuertes, bien de mujer, bien de lucha. El mundo de la discapacidad tiene que luchar mucho para darse a conocer cuánto pesan las familias que muchas veces esconden este tipo de situaciones también. Creo que al igual que con el avance en la equidad de género, el avance en la inclusión de personas con discapacidad en general en la sociedad también ha tenido un gran recorrido. Justamente creo que el papel de las familias es absolutamente fundamental, sobre todo en lo relacionado a la discapacidad intelectual.
la discapacidad intelectual son o el colectivo de personas con discapacidad intelectual son de las más invisibilizadas, y son justamente las familias que que se han organizado históricamente y que han movido hacia adelante esta agenda política que necesita concientizar, crear legislación, crear políticas públicas y eliminar las barreras de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, etcétera. Y también son las familias las que brindan el apoyo de servicios, ¿no? Porque las personas con discapacidad intelectual quedan viviendo hasta edades adultas con sus familias. Nos diste, Carolina, unas cifras bien brutales, por decirlo de alguna manera, respecto del abuso, por ejemplo, que yo me imagino tiene mucho que ver con esa invisibilidad también. ¿Cómo se concientiza a la familia del riesgo de invisibilizar esto? No, yo creo que a la sociedad en general hay que concientizar. Yo creo que las familias son las grandes luchadoras por los derechos de sus hijos e hijas. Creo que necesitamos trabajar en politécnicas, se necesita brindar herramientas para trabajar con personas con discapacidad que también faltan. En fin, es absolutamente transversal. Creo que los medios de comunicación necesitan hablar sobre el tema, mostrar los grandes logros de las personas con discapacidad y discapacidad intelectual. Las empresas necesitan trabajar con sus colaboradores para concientizar y realmente hacer efectiva la ley de inclusión laboral. Las municipalidades en sus departamentos de educación, en fin, es absolutamente transversal en la sociedad el trabajo que se necesita hacer para concientizar sobre las barreras que existen hacia el acceso en la participación de la vida en general de las personas con discapacidad. Carolina, te quiero agradecer la exposición y todo el mensaje en realidad que es bien importante. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por traer esto a la agenda. Ahí estaba Carolina Picasso, la presidenta de las Olimpiadas Especiales en nuestro país, que nos aclaraba, trabajan con más de 5 millones de personas en el mundo, 350.000 de ellas acá en nuestra región en América Latina.